En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios mío, a ti me acojo. Líbrame de mis perseguidores y sálvame. Que no me atrapen como leones y me desgarren sin remedio. Júzgame, Señor, según mi justicia, según la inocencia que hay en mí. Cese la maldad de los culpables y apoya tú al inocente. Tú que sondeas el corazón y las entrañas, tú, el Dios justo. Mi escudo es Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es un juez justo, Dios amenaza cada día. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 7, versículos del 40 al 53. En aquel tiempo, algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían: «Este es de verdad el profeta». Otros decían: «Este es el Mesías». Pero otros más decían: «¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David?». Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron: «¿Por qué no lo has traído?». Los guardias respondieron: «Jamás ha hablado nadie como ese hombre». Los fariseos les replicaron: «¿También ustedes se han dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos». Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo: «¿Acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho?». Ellos le replicaron: «¿También tú eres Galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas». Y se volvieron cada uno a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, hoy la liturgia de la palabra del Señor nos habla a través del profeta Jeremías y nos recuerda que el Señor nos instruye para que nosotros podamos comprender lo que hay en el corazón de cada ser humano, incluso lo que hay en nuestro propio corazón. Y mis hermanos, cuando nosotros nos atrevemos a conocer a fondo el corazón humano, nos damos cuenta de que allá hay maldad. Pero por encima de esa maldad que habita en nuestros corazones, nosotros estamos llamados a confiarnos en Él, a confiar en Él nuestra causa. Y de esta manera nosotros nos damos cuenta que la bondad de Dios está por encima de toda miseria humana. El Salmo nos dice que es importante acogernos a Dios, ese Dios que sondea el corazón y las entrañas, porque es Él quien se encarga de nosotros, quien nos va llevando por los caminos del bien. Y si nosotros nos dejamos instruir por su gracia, entonces nos vamos a dar cuenta de que Él se convierte en nuestro escudo, de que Él nos salva, de que Él es un juez justo. Y hoy el Evangelio de Juan nos presenta diversas facetas de Jesús. La gente está confundida, ha visto el obrar del Señor y ya no sabe qué pensar de Él. Algunos dicen que es un profeta, otros dicen que es el Mesías, pero otros más ponen en duda todo este accionar de Él, porque según ellos creen que lo conocen. Y a raíz de estas cualidades que hoy el Evangelio resalta del Señor, me gustaría que pensáramos un poco en esas distintas facetas. Dijimos que Jesús es visto por algunos como profeta, pero ¿qué es un profeta?
Tradicionalmente se nos habla que un profeta tiene tres funciones en el ejercicio de la fe. El primero, anunciar. Anunciar la obra de Dios, anunciar lo que está haciendo el Señor, anunciar el mensaje, la palabra de Dios. En segundo lugar, denunciar. El profeta pone de manifiesto la injusticia del ser humano, precisamente porque, como nos decía Jeremías, a través de su iluminación que ha recibido de Dios, puede conocer el corazón del hombre y reconocer tanto la bondad como la maldad que en él habita. Y por eso cuando el profeta percibe que hay corrupción, se da cuenta de que hay maldad, entonces está llamado a denunciar. Es lo que hace Jesús muchas veces cuando ve la hipocresía, sobre todo de las estructuras religiosas de su época. Y el tercer momento, la tercera función que ejerce un profeta es la de transmitir esperanza. Cuando uno comunica la obra de Dios, cuando uno saca a relucir y denuncia la maldad, el mundo tiene esperanza. El mundo tiene esperanza porque Dios siempre quiere el bien para la humanidad y porque cuando nos atrevemos a denunciar la injusticia, erradicamos el mal. Y en un lugar donde se siembra bondad y se erradica la maldad, hay esperanza, hay posibilidades. En segundo lugar, Jesús es visto como Mesías. La palabra Mesías significa ungido. Y desde el Antiguo Testamento se ungía a tres tipos de personas. A los sacerdotes, encargados de comunicar al ser humano con Dios. A los profetas, cuya misión ya hemos compartido en esta reflexión. Y a los reyes, encargados de gobernar. Jesús es visto como Mesías, porque su profetismo es evidente, porque Él anuncia y denuncia y transmite esperanza, porque su sacerdocio no tiene discusión, ya que es Él quien de mejor manera ha comunicado la humanidad con Dios, y porque su reinado es un reinado que va más allá de las coronas y de un poder humano, de un poder político. Es un poder sobre las fuerzas del mal. Es un poder capaz de gobernarse a sí mismo y de orientarse por el buen camino. Y sin embargo la gente, algunos de ellos discutían a causa de Jesús. Se habían fijado mucho en criterios humanos. Habían empezado a pensar de dónde venía, quién era su familia. Y en lugar de pensar qué hacía, cuál era su obra, qué había detrás de su accionar, se habían detenido en detalles. Son los reduccionismos humanos, mis hermanos. Cuando tú ves la obra de Dios en ti mismo y empiezas a dudar porque crees que no eres digno, que no mereces, que has hecho demasiadas cosas mal como para que Dios te trate con tanta bondad, entonces limitas la obra de Dios en tu vida. Cuando tú juzgas a los demás, cuando tú dices, ¿y acaso esa o acaso aquel no era el que antes hacía aquello o aquello otro? ¿O acaso no conocemos lo que esta persona ha hecho toda su vida? ¿Cómo es posible que ahora hable en nombre de Dios? Reduccionismos humanos. Y cuando nosotros nos reducimos a lo que piensa nuestra cabeza, entonces limitamos la inmensa obra que Dios puede hacer a pesar de nosotros. Porque como dijimos un rato atrás, más allá de nuestra maldad, cuando nosotros nos confiamos en nuestro Dios, cuando le entregamos a Él nuestra causa, empiezan a suceder cosas maravillosas. Y por eso los guardias del templo nos dejan una frase significativa que hoy debería ser eco también en lo más profundo de nuestros corazones. Jamás ha hablado nadie como Él. Y si jamás ha hablado nadie como Él, es porque su palabra ha sido una palabra poderosa, ha sido una palabra que ilumina, ha sido una palabra que refresca la vida del ser humano.
Y si esa palabra es así, si jamás ha hablado nadie como Él, entonces escuchémoslo. Señor Jesús, hoy como ayer reconocemos que tus palabras son palabras de vida eterna, que no tenemos más donde ir, Señor, que tus palabras de verdad resuenan en nuestro corazón y queremos hacer un acto de fe y creer en ellas y dar un salto de calidad en nuestra vida y adentrarnos en la experiencia de tu palabra transformadora. Tú conoces nuestro corazón, Señor. Tú nos das la fuerza para superar la maldad. Tú nos das la capacidad también de nosotros ser profetas, para que en tu nombre anunciemos la bondad de Dios, denunciemos la maldad del mundo y compartamos y sembremos esperanza en un mundo que poco a poco va perdiendo el horizonte. Señor, nadie ha hablado como tú. Habla de nuevo hoy a lo más profundo de nuestro ser, a lo más profundo de nuestro corazón. Bendícenos, Señor, en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.